En 2001, los argentinos vieron desaparecer sus ahorros casi de la noche a la mañana. Su gobierno no podía pagar sus cuentas y los grupos financieros extranjeros decidieron no ayudarlos. La moneda local perdió su valor, el efectivo, bloqueado por los bancos, y la clase media, que solía ser acomodada, de repente se volvió pobre. Se formaron largas colas para conseguir comida, las familias perdieron sus hogares, y las calles se llenaron de protestas airadas mientras médicos, maestros y trabajadores de fábricas lo perdían todo. El malo de la historia, creen muchos argentinos, no era un gobernante malvado, sino un poderoso grupo extranjero controlado por los países occidentales ricos, el Fondo Monetario Internacional. Esto no fue algo puntual, era su forma habitual de trabajar. Pero ¿cómo estos grandes grupos financieros globales, que debían ayudar a los países y darles estabilidad, causaron tanto daño? Para entenderlo, tenemos que ver cómo el Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial se convirtieron en los gobernantes de los países pobres. Estamos en el año 1944. La Segunda Guerra Mundial todavía está destrozando Europa, pero incluso antes de que terminara la contienda, los líderes de 44 países aliados se reunieron en Brentwood, New Hampshire. Querían crear una nueva forma en que funcionaría el dinero del mundo. Su meta era frenar graves problemas financieros del pasado y ayudar a la reconstrucción de países devastados por la guerra. A partir de este gran plan, se crearon dos grandes grupos, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial. El FMI era como un médico financiero mundial, dispuesto a prestar dinero a los países para estabilizar su dinero y detener las crisis monetarias. El Banco Mundial estaba destinado a ser un constructor. Financió grandes proyectos de construcción con préstamos a largo plazo, inicialmente en países europeos y japoneses devastados por la guerra, luego en países en vías de desarrollo. Dijeron que sus objetivos eran buenos, ayudar a todos a crecer y prosperar. Durante un tiempo, se centraron en Europa y Japón, ayudándolos a recuperarse. Pero en la década de 1960, muchos países de América Latina, África y Asia se independizaron de los países que solían gobernarlos. Esto trajo una nueva oportunidad. Estos países recién liberados tenían muchos recursos naturales, pero casi nada de dinero, edificios o habilidades porque sus antiguos gobernantes se lo habían llevado todo. Realmente necesitaban dinero y asesoramiento para construir carreteras, escuelas, hospitales y empezar a obtener sus propios recursos de la tierra. Al principio, se suponía que el Banco Mundial y el FMI harían prosperar a los países, pero silenciosamente cambiaron su propósito. Empezaron a ofrecer préstamos a estas nuevas naciones independientes, prometiendo ayudarlas a crecer y tener éxito. Desde fuera, parecía que estaban siendo amables, ofreciendo ayuda para ayudar a los países en dificultades. Pero en el fondo, se estaba jugando un juego diferente. Estos préstamos no eran regalos, eran deudas. Y ocultas en la letra pequeña de los acuerdos había reglas que cambiarían países enteros, no para su bien, sino para el bien de las potencias mundiales que alguna vez los habían gobernado. Era un truco inteligente, convertir lo que parecía una buena ayuda en una forma de seguir controlando a los países. Entonces, ¿qué se escondía exactamente en esa letra pequeña? ¿Y cómo estableció una nueva forma para que los países poderosos controlaran a otros? La parte principal de este nuevo sistema se llamaba Programas de Ajuste Estructural o PAE. No eran solo consejos económicos, eran reglas que los países debían seguir para obtener sus préstamos. Si un país no seguía estas reglas, aunque fuera un poco, los pagos de los préstamos futuros podrían detenerse, lo que llevaría al país a una crisis financiera aún peor. Estas reglas resultaron nefastas para economías débiles. La primera de ellas fueron las medidas de austeridad. Esto significa recortes severos en el gasto público, recortes que a menudo afectan a los hospitales públicos, llevan al cierre de escuelas y dan como resultado la eliminación de subsidios a bienes esenciales como alimentos y combustible. En 2005, cuando el gobierno de Malí quiso aumentar su presupuesto médica a más del 3% de su PIB, el FMI le recomendó hacer lo contrario, razonando que, cito textualmente, los aumentos sustanciales de los salarios del sector de la educación y la salud podrían resultar insostenibles con el tiempo. Fin de la cita. A quienes ya enfrentaban dificultades, estos recortes acarrearán consecuencias devastadoras: aumento de la desnutrición, enfermedades prevenibles y una generación sin educación. En Nigeria, eliminar los subsidios petroleros, recorte habitual del gasto público, provocó intenso sufrimiento y dificultades para que las familias accedieran a comida. Una fuente incluso recordó que en la década de 1990 su familia no podía comer debido al escaso poder adquisitivo del salario debido a la galopante inflación del país.
En otras palabras, mientras el FMI estaba en la mesa cerrando acuerdos, los ciudadanos comunes estaban en el otro extremo luchando por garantizar las necesidades básicas para ellos y sus familias. La segunda fue la privatización de activos estatales. Los gobiernos se ven obligados a vender empresas estatales, como proveedores de electricidad, servicios de agua o incluso aerolíneas nacionales, a corporaciones privadas, a menudo extranjeras. La promesa es eficiencia. La realidad suele ser precios más altos para los servicios básicos, pérdida de empleos a medida que las empresas privadas recortan costos y ganancias que salen del país en lugar de reinvertirse localmente. Por ejemplo, en Ecuador, alrededor del 90% de las empresas mineras son de propiedad canadiense y las ganancias benefician principalmente a Canadá. Los programas del FMI tienen profundas implicaciones distributivas y, muy a menudo, quienes se benefician son las grandes empresas y los bancos con sede en el hemisferio norte. El tercero de estos términos es la manipulación de la moneda. El FMI a menudo ordena a los países que vinculen su moneda directamente al dólar estadounidense. Esto, sin embargo, eleva el costo de las exportaciones. Desde 1958, Argentina ha obtenido 22 préstamos del FMI. Argentina le debe al FMI más de 40.000 millones de dólares. De hecho, tiene la deuda más alta del mundo. La mayoría de los fondos del FMI se han utilizado para pagar al propio FMI, lo que le ha dado a la organización una pésima reputación entre los argentinos. Muchos culpan al FMI de la histórica implosión económica del país y del incumplimiento de la deuda en 2001, cuando la economía argentina se derrumbó porque el gobierno atrapó los ahorros de la gente en los bancos. Si tenías dólares estadounidenses, los cambiaban a la fuerza a pesos a un tipo de cambio terrible. El desplome del peso redujo drásticamente el valor del dinero de todos. Fue una pérdida enorme para la gente común. En la primera mitad de 2024, las estadísticas mostraban que casi el 53% de los 45 millones de habitantes de Argentina vivían en la pobreza y el 18% de la población vivía en la pobreza extrema. Estas normas son tan estrictas que le quitan a un país el poder sobre su propio dinero. Un gobierno elegido por su pueblo ya no puede tomar sus propias decisiones sobre su presupuesto, programas sociales o planes de negocios. Es como vivir en una casa de tu propiedad, pero otra persona tiene todas las llaves y decide cómo gastar tu dinero. Y justo cuando piensas que no podría ser peor, aparece un tipo de préstamo realmente malo que literalmente vende el futuro de un país. Estas cadenas invisibles no solo perjudican económicamente a los países, también cambian quién tiene el poder en el mundo y mantienen vivo lo que muchos llaman colonialismo moderno. A diferencia del antiguo colonialismo que usaba banderas y soldados, este nuevo tipo usa la deuda como arma. Se asegura de que el dinero siga fluyendo de los países más pobres a las naciones más ricas. Las cifras son asombrosas. Desde la década de 1960, se estima que el norte global ha drenado la colosal suma de 152 billones de dólares del sur global a través de varios canales, incluidos flujos financieros ilícitos, servicio de deuda y extracción de recursos. Pensemos en la República Democrática del Congo o RDC, una nación asentada sobre un valor estimado de 4 billones de dólares en minerales en bruto sin explotar, como cobalto, oro y cobre. A pesar de esta inmensa riqueza, la persona promedio en la RDC gana solo $742 al año. Históricamente, figuras como el rey Leopoldo de Bélgica explotaron brutalmente el Congo para su beneficio personal. Tras la independencia, cuando un líder elegido democráticamente, Patrice Lumumba, intentó nacionalizar los recursos y ponerlos bajo control gubernamental en beneficio de su pueblo, fue destituido y muchas fuentes citan la ayuda de elementos extranjeros para su destitución. Tras esto, líderes más afines a los intereses occidentales, como el general Joseph Mabutu, recibieron apoyo con préstamos masivos del FMI y el Banco Mundial, lo que otorgó a esta institución el control efectivo de la economía del país. Entre 1970 y 1997, bajo la dictadura del general Mobutu, la deuda externa del gobierno del Congo aumentó de alrededor del 5% del PIB al 150%. Durante las décadas de 1970 y 1980, el FMI, el Banco Mundial y los gobiernos directamente concedieron préstamos para apoyar a Mobutu como aliado en la Guerra Fría. Un ejemplo muy sencillo. Tu país extrae oro mediante maquinaria cedida por empresas privadas de estas naciones occidentales. Pero cuando llegue el momento de renovar la maquinaria, si tu país no cumple las normas, la empresa privada no la renueva y el dinero que tu país ganó con el oro deja de ganarse porque no puedes extraerlo.
Así de fácil es como puedes controlar una nación entera. Hoy en día, 48 países africanos deben colectivamente 42.200 millones al FMI. Esto supone aproximadamente un tercio del crédito total pendiente del FMI, lo que implica que el continente africano es un importante prestatario del FMI. Cuanto más depende un país de estos préstamos, más pobre se vuelve, en África subsahariana, México y otros países. Los impuestos sobre productos de uso diario como la carne, las bebidas, la higiene personal y otros impuestos por el FMI perjudican sobre todo a las familias pobres. Esto se debe a que gastan casi todo su dinero solo para vivir, lo que les hace pagar un porcentaje mayor de sus ingresos en impuestos y amplía la brecha entre ricos y pobres. Las condiciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial también se han relacionado con el malestar social y la inestabilidad política. Recientemente, en 2024, los Kenyans protestaron en respuesta a las subidas de impuestos impuestas como parte de los recortes del gasto público del FMI. Esta situación ha provocado cada vez más llamamientos a favor de grandes cambios o incluso de deshacerse del FMI y el Banco Mundial. Los críticos dicen que estos grupos son en realidad parte del problema, ya que actúan como amos de esclavos modernos a través del dinero. Desde la economía en quiebra de Argentina hasta la tierra llena de minerales del Congo, el Banco Mundial y el FMI siguen controlando muchos países en desarrollo. Lo que comenzó como una buena promesa de estabilidad y crecimiento mundiales se ha convertido para millones en un problema recurrente de deuda y recortes de dinero del gobierno para cosas como la sanidad, la educación y los programas medioambientales. Estos préstamos se han vuelto tan fuertes como un ejército de la antigua época colonial. Se aseguran de que los recursos y el dinero sigan moviéndose de las partes más pobres del mundo a las más ricas. Para los países que desean ser verdaderamente libres, salir de este colonialismo moderno es la lucha más grande que enfrentarán jamás. Crear videos que aborden temas importantes y a veces delicados como este requiere la atmósfera adecuada. Y ahí es donde entra Epidemic Sound. Ofrecen acceso instantáneo a una biblioteca enorme de música y efectos de sonido libres de derechos de autor de alta calidad, todo completamente cubierto. Evita problemas de licencias y transmite tu mensaje con confianza. Haz clic en el enlace que aparece a continuación para darle vida a tus videos con un sonido profesional. ¿Quieres más videos que expliquen lo que realmente está pasando en el mundo de los negocios? Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para estar siempre al tanto. Gracias.